Estudiar y usar bien la palabra por Gwen Partain. Voz Andrés Pong. Tema: Hebraísmos, modismos judaicos, expresiones peculiares de los judíos. Los hebraísmos se traducen literalmente al castellano, pero el estudiante serio examinará el significado de ellos para saber cómo se entendían en el lenguaje original. Punto número 1. El modismo de filiación. El uso de la palabra hijo. En el Nuevo Testamento muchas personas se llaman hijos de alguien o de algo, no en el sentido ordinario de ser descendientes, sino para dar énfasis a ciertas características o cualidades de su vida y conducta. Ejemplos: Marcos 3:17, hijos del trueno, indica su carácter algo tempestuoso. Lucas 10:6, hijo de paz, una persona dispuesta a recibir el Evangelio. Hechos 4:36, hijo de consolación. Bernabé el exhortador. Efesios 2:2, hijos de desobediencia. Esa clase de gente. Y en el siguiente versículo, hijos de ira, indicando el fin o destino de los tales. Compárese hijo de perdición. Juan 17:12. Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre, imitadores de Él, amando tanto a los enemigos como a los amigos. En Juan 8:39, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, serían imitadores de él. Primera Tesalonicenses 5:5, hijos de luz e hijos del día, personas con entendimiento que andan en justicia. Punto número 2. El modismo de poner lo absoluto por lo relativo o de hacer comparaciones por medio de negaciones. Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Si esta prohibición fuera absoluta, tendríamos que suspender el trabajo que hacemos para ganar el pan. Pero otros textos requieren tal trabajo, ejemplo Efesios 4:28 y 2 Tesalonicenses 3:10. Y la Biblia no se contradice. Por lo tanto, reconocemos que Jesús empleó el modismo de poner lo absoluto por lo relativo para dar más énfasis a lo que dijo. Hace una comparación entre dos cosas para dar énfasis a la cosa más importante por medio de una negación absoluta de la cosa menos importante. Para entender este modismo se puede suplir las palabras no solamente, trabajad no solamente por la comida que perece, pero debemos reconocer el énfasis del texto. En primera a los Corintios 1:17, Pablo dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Hace una comparación entre su predicación como embajador de Cristo y el acto físico de bautizar. Estúdiense los versículos 14 al 16. Los apóstoles fueron enviados a bautizar. Mateo 28:19 lo dice claramente. Sin embargo, en primera a los Corintios 1:17, Pablo habla de bautizar con sus propias manos, cosa que no fue siempre necesaria, puesto que cualquier discípulo puede hacerlo. Pablo mismo fue bautizado por un discípulo llamado Ananías. Hechos 9:17 y 18. Pablo emplea en primera a los Corintios 1:17 el modismo de negación para dar énfasis a la predicación apostólica y para disminuir la importancia de bautizar a los corintios con sus propias manos, debido a la carnalidad de estos. Querían ser seguidores de hombres, como leemos primera a los Corintios 1:12,
y también capítulo 3, versículo 4. Estúdiese el contexto de 1 Corintios 1:17 y será obvio que Pablo pone lo absoluto por lo relativo. Los que citan este versículo para probar que el bautismo no es necesario para la salvación, tuercen la Escritura. Marcos 9:37. Jesús dice: el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Desde luego, uno recibe a Jesús, pero no solamente recibe a Jesús, sino también recibe al Padre. Lucas 14, 12 y 13, Cristo da la siguiente prohibición, que en realidad no es una prohibición absoluta, sino la negación de una cosa para dar más énfasis, más importancia a otra cosa. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Prohíbe Jesús que invitemos a los parientes y amigos a nuestras casas para una comida? Es un modismo que pone lo absoluto por lo relativo, para afirmar una cosa y dar más fuerza a la afirmación. Una comparación se hace. La negación de una cosa da más importancia a la otra. Primera de Pedro 3, 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Algunos enseñan que Pedro prohíbe el uso de la joyería, especialmente artículos hechos de oro. Véase también 1 Timoteo 2:9. Pablo incluye perlas. Estos textos emplean la expresión no, sino, para disminuir la importancia del atavío externo, para dar más importancia al adorno interno. Si alguno quiere insistir en que Pedro prohíbe el uso de oro, debe observar que Pedro dice literalmente de adornos de oro o de vestir. La palabra lujoso no está en el texto original. Compárese la versión hispanoamericana, o de vestir lujosamente. La palabra lujosamente se escribe en letra cursiva para indicar que no está en el griego. La Biblia de las Américas dice vestidos lujosos, pero la versión American Standard Bible, que es la versión inglesa que corresponde a la Biblia de las Américas, dice putting on of dresses, vestir vestidos, y no dice lujosos. Por lo tanto, si el texto debe de entenderse como una prohibición absoluta del uso del oro como adorno, entonces queda prohibido también el vestir. Sin lugar a dudas, todo lo ostentoso y lo lujoso se condenan y el atavío interno es el que corresponde a la mujer que profesa piedad. Pero debemos usar bien la palabra y reconocer que a veces una prohibición que parece ser absoluta no lo es, porque en algunos textos lo absoluto se pone por lo relativo. Pedro no prohíbe que las mujeres lleven vestidos y adornos, sino la exhibición de suntuosidad por vía de contraste. Imágenes verbales en el Nuevo Testamento por A.T. Robertson. Punto número 3. Modismos de tiempo. La palabra siempre fue usada por los hebreos en sentido limitado y no literal, en todo caso. Éxodo 12:24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Este texto habla de la Pascua, que tuvo su origen en Egipto en la noche en que los israelitas huyeron. Era una fiesta solemne de Israel y duró hasta la muerte de Jesús. La ley de Moisés fue clavada a la cruz, Colosenses 2:14,
Esto indica que las palabras siempre y perpetuo son sinónimos. Compárese Éxodo 12:14. Eclesiastés 1:4, generación va y generación viene, mas la tierra permanece. Los testigos citan este texto con frecuencia para probar que la tierra no será destruida, no obstante, lo que afirma segunda de Pedro 3:10. Pero la persona sincera que quiere entender el uso correcto de la palabra siempre debe reconocer que la palabra indica todo el tiempo indicado o señalado por los designios de Dios. La prueba de esto se observa en Éxodo 12:14 y 24, y en el hecho de que la ley acerca de la Pascua no está en vigor ahora, ni siquiera para los judíos. Una parte de un día se consideraba como un día. Esto se ve en Primera de Reyes 12:5 y versículo 12. En Génesis 42 y versículo 17 y 18. Esto explica cómo Cristo había de quedar en la tumba por 3 días y 3 noches. En Mateo 12:40, en Marcos 8:31, en Juan 2:19. Pero que resucitó al tercer día. Lucas 24:46, Hechos 10:40, 1 Corintios 15:4. Es interesante notar que los judíos usaron las dos expresiones en Mateo 27:63, 64. Los enemigos de Jesús no argumentaron que Jesús no estuvo 3 días y 3 noches, 72 horas en el sepulcro, porque para ellos 3 días o tercer día eran expresiones iguales. Algunos hermanos han tenido dificultades con este problema. Algunos han afirmado que Cristo fue crucificado el jueves en lugar del viernes para probar que estuvo los 3 días y 3 noches completos en el sepulcro. Esta confusión es el resultado de no reconocer y aceptar el uso de modismos hebreos de tiempo. Número 4. Expresiones peculiares a los idiomas bíblicos. Es necesario estudiar con cuidado algunas expresiones que han sido tropezaderas para los no judíos. Éxodo 4:21, hablando de Faraón, Dios dice: yo endureceré su corazón. Esto no significa que Faraón era un títere manipulado arbitrariamente por Dios, sino que al rebelarse Faraón contra el mandamiento de Dios, se endurecía su corazón. Éxodo 8:15, 32 y 9:34, y Dios se lo permitía. Mateo 6:13, no nos metas en tentación. En otras palabras, no permitas que entremos en tentación. Véase Mateo 26:46. Velad y llorad para que no entréis en tentación. Lucas 14:26. Y no aborrece a padre, madre y mujer, etc., amarlos menos que a mí. Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí. Gálatas 5:4. Los que por la ley os justificáis, no es posible justificarse por la ley. 2:16. Sino que algunos intentaron hacerlo. Segunda Tesalonicenses 2:11. Dios les envía un poder engañoso. Dios los deja solos. Romanos 1:28, no interviene y permite que sean engañados, ya que no aman la verdad, sino solamente la mentira. Segunda de Pedro 3:13, esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Este universo será destruido. La tierra que conocemos no será renovada, sino quemada. Versículo 10. La expresión cielos nuevos y tierra nueva se basa en el lenguaje profético, Isaías 65:17, y Pedro la usa para hablar de la habitación eterna de Dios y su pueblo. Véase Apocalipsis 21. Punto número 6. Costumbres. Mateo 1:18 al 25, ya casados legalmente cuando desposados. Mateo 6, del 16 al 18, el ayunar. Juan 13, del 4 al 5, el lavamiento de pies como acto de hospitalidad y humildad. Hechos 13:3, el imponer las manos. Romanos 16:16, saludar con beso.
Primera a los Corintios 11, 1 al 16, el velo en la mujer que oraba y profetizaba para indicar la sujeción. Fin de hebraísmos, modismos judaicos, expresiones peculiares de los judíos. Siguiente tema: distinguir entre la fe y las opiniones.